nos metemos en la dinámica mundialista de los sorteos con muchas camisetas de la selección argentina. Vamos a hablar del clima, ¿eh? Vamos a conversar con la ingeniera Carolina Fernández López, que siempre desde el INTA, el sombrerito, nos atiende con muchísima gentileza para hablar de algunas cuestiones. Se habla de una ola polar, pero a ver, yo veo que las mínimas son de 7, 6 grados. Ayer a la tarde sean 16 grados y la gente estaba tiritando. Yo decía, ¿qué está pasando? Parece que hay también mucha humedad y esto aumenta el efecto de la sensación del frío. Ingeniera, ¿cómo le va? Muy buen día, gracias por la gentileza de atendernos. Hola, buen día Martín, al equipo y a la audiencia. Gracias como siempre. Bueno, Carolina, a ver, ¿tenemos varios días de frío por delante? Y tenemos un frío que nos está tratando bastante bien, aunque nosotros como correntinos nos pensamos que nos estamos congelando, bien como hacía recién la referencia. O sea, son 7 grados que no son frío, no es frío, pero a nosotros 5 grados nos parece que estamos congelados, escarchados. Sí. Y se anunciaba, en realidad yo la verdad que no verifiqué con mis compañeras por ejemplo, de Mercedes o más del sur de la provincia, si llegó a ser estos famosos 3 grados, que es la helada agrometeorológica, sí. Pero en el norte no lo tuvimos. O sea, perdóname que te haga una pregunta porque te acabo de escuchar mencionar a Mercedes. Y generalmente se dice en Corrientes que de San Roque para el sur cambia mucho el clima, ¿es así? O después del río Corrientes. Sí, sí. Exacto, bueno, y es la geografía, ¿no? Yo soy nacida en Mercedes y cada vez que me voy a visitar mi familia, le digo, yo me voy en verano, en invierno no me convence. O sea, ¿sentís mucho la diferencia del invierno de Mercedes que el de la capital? Sí, se nota sobre todo hacia la noche o la mañana temprano, sí. Se nota la diferencia de temperatura. Y bueno, y ahora que también estamos con todo este estudio del niño y sí. con los sectores y demás, uno ve que es la zona que el agua no les queda. Claro. En realidad la ruta se suele cortar, pero es la zona más alta de la provincia, que por ahí cuando estudiamos un poco de geografía lo tenemos que aprender de memoria, pero a la hora de ver las diferencias de temperatura o las diferencias de cómo se acumula el agua, se nota. Ingeniera, el tema de la neblina, de los bancos de niebla en diversos puntos de la provincia, ¿tiene que ver con el frío o con algo en particular? Porque me tocó viajar, por ejemplo, ayer y viajé 200 kilómetros en la provincia de Corrientes con una neblina y en algunos lugares muy cerrado. Sí, la neblina y niebla, como nosotros decimos, la gran diferencia es la cantidad de metros que podemos ver, kilómetros en realidad, sí. Pero son bancos de niebla que se forman, pero se forman porque por la gran humedad atmosférica hay y que justo se da la temperatura para que se condense y queden ahí en suspensión. No se van, sino que quedan en suspensión. Yo decía, esta mañana, por la hora que nosotros venimos a trabajar, yo saqué mi vehículo y tengo que entrar a cerrar la casa, a comer los perros y hacer todo un teatro más largo. Sí. Y en 10 minutos se formó la neblina y ya no se veía prácticamente nada. Sí. No, está bien. Termina, Carolina, termina. No, y son esas lo que nos están en esta época haciendo esas formaciones, y también todo eso nos da una pauta de que no estamos teniendo heladas meteorológicas, pero sí temperaturas mínimas bajas y que ya están pisando los umbrales de las olas de frío, que así como tenemos las olas de calor, tenemos temperaturas que nos indican las olas de frío. Está bien. Carolina, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más tendremos esta temperatura, tomando en cuenta que, como vos decís, en la zona centro-norte de Corrientes no es bastante usual que haya muchos días de frío acumulados en continuo, sino más bien algunos días de frío y por ahí sopla el norte y ya cambia la temperatura? ¿Cuántos días tenemos por delante de esta masa de aire frío instalada en la provincia? Y de acuerdo a lo que nos están pasando en los pronósticos, es hoy, mañana, después sí llegan las lluvias jueves y probablemente, al menos en nuestro sector, en el noroeste, se prolonguen al viernes. Y ahí vamos a tener un fin de semana bastante templado, o sea, ahí las mínimas van a estar siempre por sobre los 10 grados después de esas lluvias y las máximas
no van a superar tanto los 20 grados, pero muy cercana a los 20 grados. Entonces, poca variación de temperatura en el día, pero un frío más atenuado, más atenuado. Pues baja de vuelta, o sea, estamos en este ciclo. Perfecto. Carolina, mi nombre es Diego Romero. Que se consolida la situación del niño para fines de julio, para mediados de agosto. Hay, digamos, esto es sostenido, se espera la llegada de este fenómeno para ese tiempo, o hay algún indicio que pueda decir, bueno, esto se disipa un poco o se profundiza. No, el niño sí, como todos los conocen, es este niño central que se está anticipando y mostrando y demás. Ya rompió la barrera de las 5 décimas positivas, digamos, que es así como se va midiendo, pero todavía es un niño débil. Sin embargo, la probabilidad, si sumamos el niño débil, más el moderado, más el fuerte, un 90% de probabilidad que sea niño. Por ahora sigue siendo débil. Sin embargo, el hermano menor que está ahí cerca, que es otro índice que está muy cerquita, que se miden 4 índices de este niño, ese ya hace unos meses que está por sobre 2, que nos indica un niño muy fuerte, que es el que puede llegar a influenciarnos en julio y agosto. No quiere decir que vayan a llover 300 milímetros, es que va a llover más de lo habitual en nuestra zona. Carolina, te cambio de tema porque hemos visto una denuncia que planteaste la semana pasada respecto a un hecho que te tocó en lo personal, y como lo hemos visto en distintos medios, ahora que estamos contigo aquí al aire, me parecía pertinente consultarte sobre esta cuestión. ¿Qué tenés para decir, para guiar cómo evolucionó esa denuncia que formulaste ante las autoridades policiales? Bueno, todo eso fue en el 2017, o sea, ya a esta altura, como yo decía, la idea que sacamos desde la CONADU era visibilizar el relato para que las personas estén atentas a las pequeñas señales de lo que es un acoso que puede derivar en algún momento en algo superior. Y como yo, por ahí muchos me planteaban, bueno, un periodista un poco más efusivo me decía, bueno, pero entonces quien va a la universidad es un sobreviviente, estas cosas. No, porque son 1 o a veces 2, no mucho más los que pueden actuar de esta forma, pero sin embargo afectan a muchas personas, porque una vez le afectan a uno, otra vez al otro. Yo, como digo, a mí desde el 2017, que fue esta presentación, más allá de que en el INTA sí se siguió toda la parte administrativa, en la Facultad de Agronomía quedó en presentaciones de ida y vuelta, digamos. A mí esa persona no me molestó más. No se acerca tampoco, obviamente, pero sí me he enterado de otras docentes, de otras alumnas, y todos los que relatan es el acoso. Es algo que hay que desterrarlo. Ingeniera, desterrarlo en la actividad profesional y en todo. Sí, ingeniera, la verdad que le estamos escuchando acá. A mí me sorprende esto. Hizo la exposición, las autoridades de la facultad estaban al tanto y no tomaron medidas. Y en ese momento no se tomaron medidas porque yo lo que no hice nunca fue la exposición judicial. O sea, hice en la presentación, en la denuncia judicial, hice una exposición en la Policía de la Mujer y eso fue lo que yo presenté en la facultad. Y bueno... Pero la facultad, aunque sea, lo llamó, lo citó. ¿Se estableció algún sumario interno, alguna investigación interna en la facultad? Que yo tenga conocimiento, no. Yo solo a esa presentación recibí una carta de la persona que estaba en ese momento a cargo del decanato y me pedía una serie de explicaciones. Yo se lo respondí. En esa respuesta lo que me pedían era, como yo no sé si lograron ver el primer video, que es el de la CONADU, que es el que yo hago siempre, era el de concientización. Yo empiezo diciendo
un colega me esperaba cada vez que yo salía de dar clases en la puerta para preguntarme cosas de trabajo cortitas. Todos los días, o sea, uno no se da cuenta porque uno no está atento a que puede sufrir, que es un inicio de acoso fuerte, digamos. Entonces, me esperaba y bueno, siempre había más gente, porque yo salía en ese momento a las 8 de la noche de dar las clases. No pasaba en una pregunta para la clase del día siguiente, digamos. No estábamos en la misma asignatura, pero me preguntaba sobre una asignatura que yo ya había renunciado cuando ingresé a INTA. Y de ahí había siempre gente a mi alrededor. Entonces, cuando yo expongo que me acusaba, porque me esperaba siempre ahí y que tenía testigos, la persona que estaba a cargo del decanato en ese momento me dice que se las presente a ella, los testigos. Entonces, yo no se los voy a presentar porque también mis testigos, personas que estaban dispuestas a decir efectivamente, esta persona que lo esperaba todos los días, la salida, la profesora, y era, o sea, llamó la atención justamente por eso, porque estaba siempre. También los quiero custodiar, o sea, es el día de hoy que ni siquiera entre ellos saben quiénes son nuestros testigos. Son 3 personas y ni entre ellos saben quiénes son nosotros. Porque yo hablé en forma individual, no los difundí. Y bueno, cuando yo le dije que no iba a presentar los testigos excepto a un juez, ahí se detuvo toda la causa en la facultad. Y bueno, y hubieron otros procedimientos que no son típicos de la universidad que se sucedieron, como que lo contrataron en otra asignatura en forma directa, que es un procedimiento normal, por ejemplo, cuando se jubila un profesor titular, y no hay quien tome la cátedra, se lo contrata directamente por unos meses. Es habitual en la universidad, pero ante una situación excepcional. No para el menor de todos los cargos, para un lugar donde había otros que podían cubrir el cargo, y bueno. ¿Esta situación se repitió en el INTA también, Carolina, con la misma persona? Es que en ese momento estábamos los dos en ambos lugares. En el INTA incluso compartíamos espacio de trabajo. No oficina, espacio de trabajo. Y yo hice la presentación el mismo día con la misma nota dirigida a las 2 autoridades. Y el INTA siguió un sumario interno, que el primer sumariante, yo me notifico a los 2 años en disconformidad, porque el primer sumariante lo dice y lo repito porque está escrito. El manoseo en la institución fue una sola vez y no hubo testigos. Y bueno, cuando yo me notifico en disconformidad, el INTA después cambia sumariante, se reabren los casos que nos habían notificado en disconformidad, vuelven a pedir testigos, vuelven a pedir los WhatsApp que yo había presentado como prueba, vuelven a pedir un par de pruebas. De INTA yo no tenía testigos, los testigos que tengo son de la facultad. Y 5 años después, el INTA declara que fue un atentado contra la Ley de Protección de la Mujer, que yo no me acuerdo el número, digamos. Pero esa persona ya no estaba más porque el INTA estaba bajo contrato, o sea, no había sido contratado. Muy bien. Carolina, lamentamos muchísimo lo vivido y bueno, a seguir adelante desde ya. Muchísimas gracias por tu habitual deferencia para con nosotros. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Chao. 11:24. Pasamos del clima a hablar de otra cuestión que